¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos. En la clase de hoy vamos a resolver el desafío matemático número 8 que lleva por título ¿Y ahora cómo va? La consigna dice así: en equipos de 3 analicen, discutan y posteriormente resuelvan los ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice: dibujen los elementos faltantes en las siguientes sucesiones. Una sucesión es una serie de números o de objetos y obviamente los objetos se pueden contar y se genera una serie de números, en donde para obtener el siguiente elemento se tiene que sumar o restar siempre el mismo número para que se conserve un patrón o regla general. Vamos a ejemplificar abajo, por ejemplo, una sucesión. Aquí tenemos el número 3, después el 6, luego el 9, el 12, el 15, el 18, etc. Nos damos cuenta que estos son los resultados de la tabla del 3, son los múltiplos del 3, así se les llama a estos números. Empezamos con el 3. Para obtener el siguiente tenemos que sumarle 3 al elemento anterior. Para del 6 pasar al 9 tenemos que sumarle 3 también. Para pasar del 9 al 12 tenemos que sumar 3 y así sucesivamente. El término que queramos encontrar tenemos que sumarle 3. Aquí pudimos haber dibujado 3 cuadritos, aquí 6, aquí 9, etc. Lo importante es saber cómo encontrar el siguiente elemento. En este caso, como ya dijimos, va a ser sumando 3 al elemento anterior para obtener el elemento actual. Cada uno de los elementos de la sucesión tiene una posición en esa serie, en esa sucesión. Por ejemplo, para esta sucesión, el número 3 es el primer elemento, así lo vamos a llamar. Después sigue el número 2, elemento número 2. Después seguirá el 3. Estos son números consecutivos, son números naturales, empezando desde el 1, porque es el primer elemento, y así sucesivamente. Los elementos en la serie van a ir creciendo tanto como queramos buscar más elementos. Entonces, para encontrar cualquier elemento en esta serie que pusimos de ejemplo, en donde el siguiente elemento hay que sumarle 3, como les dije al principio, estos son los resultados de la tabla del 3. Entonces, una regla general para esta serie sería multiplicar el número de posición por 3, porque si nosotros queremos encontrar directamente el elemento número 6, tenemos que multiplicar 3 por 6. Donde el número 6 va a ser la posición. Si nos damos cuenta, va a cumplirse para esta serie. 3 por 6 me da 18. Aquí está. Si quisiera saber el elemento número 2, tendría que multiplicar 3 por esa posición 2. 3 por 2 da 6. Acá daba 18. Si queremos saber la posición número 5, tendremos que multiplicar 3 por esa posición número 5. 3 por 5 nos da 15 y así podemos encontrar cualquier elemento en una posición específica. Si quisiéramos saber la posición número 100, por ejemplo, para no seguir escribiendo los números, sumarle 3 y así sucesivamente, podemos aplicar la regla que acabamos de descubrir, multiplicar 3 por esta posición 100. Entonces en la posición 100 va a estar el resultado de multiplicar 3 por 100, porque ya sabemos que esa es nuestra regla. 3 por 100 nos va a dar 300. Entonces nosotros directamente podemos decir que en la posición 100 va a estar el elemento 300 de esta serie que va de 3 en 3. Entonces en todas las sucesiones de este tipo va a haber una regla general y por lo regular se va a parecer a esta que acabamos de descubrir: multiplicar 3 por el número de posición que queramos encontrar. Ya que hemos revisado de lo que se tratan las sucesiones, vamos a ver aquí que tenemos sucesiones de figuras. Vamos a ir viendo de qué tipo de figuras se tratan. Aquí tenemos un cuadrado, vamos a ponerle aquí que es un cuadradito y después sigue un triángulo, que estamos intercalando cuadrados con triángulos. Aquí aparecen cuadrados y luego triángulos que están unidos, pero a fin de cuentas son dos triángulos aquí. Aquí son dos triángulos y aquí son 3 cuadrados. Después siguen cuadrados y aquí son 5 cuadrados, vamos a anotarle aquí. Y entonces por este criterio que se está siguiendo, que es cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, aquí debe haber triángulos. Ahorita vamos a ver cuántos serían. Por aquí vamos a dejar que aquí debe haber triángulos. Ahorita vamos a dibujar cuántos deben haber aquí. Aquí hay cuadrados. Aquí se sigue el criterio. Después de triángulos hay cuadrados. Aquí hay 2, 4, 5, 6, 7. Hay 7 cuadrados. Después siguen triángulos. Aquí hay 4 triángulos. Aquí deberían seguir cuadrados. Aquí deben seguir triángulos, aquí deben seguir cuadrados, y así es. Aquí hay 11 cuadrados, vamos a anotar por aquí ese número de cuadrados, y entonces aquí debe haber triángulos, y aquí finalmente debe haber cuadrados. Ya descubrimos eso, que es una sucesión intercalada, hay cuadrados y luego triángulos. Vamos a analizar primero la de los cuadrados. Nos damos cuenta que aquí hay un cuadrado, y después para llegar de 1 a 3 tenemos que sumar 2 a fuerzas. Para llegar de 3 a 5 tenemos que sumar 2 también, y para llegar de 5 a 7 hay que sumar 2 también.
Entonces está siguiendo el mismo criterio. Fíjense, hay que sumarle 2 al elemento anterior para encontrar el elemento actual. En la siguiente posición donde hay cuadrados es aquí, entonces debe haber 9 cuadrados, ya que para obtener el siguiente tenemos que sumar 2 y 7 más 2 nos da 9. Entonces aquí vamos a dibujar 9 cuadrados y aquí tenemos ya dibujados esos 9 cuadrados. Aquí vamos a anotarle que son 9. Entonces para pasar a la siguiente figura de cuadrados hay que sumarle 2 y ya vimos que aquí hay 11. Entonces para pasar de 11 a la siguiente figura hay que sumarle 2 y 11 más 2 debe ser 13. Aquí vamos a dibujar 13 cuadrados entonces. Y aquí tenemos ya ese dibujo de 13 cuadrados. Y así podemos seguir haciendo crecer esta serie. Recuerden que es intercalada. En la posición 1 hay un cuadrado, en la posición 3 hay 3, en la posición número 5 hay 5, fíjense, en la posición número 7 hay 7 y así sucesivamente. En la posición 9 hay 9. Entonces la regla general que resuelve esta serie es que en el número de posición va a haber ese número de cuadrados. Recuerden esa regla. Ahora vamos a dibujar el número de triángulos que debemos tener. Hay que fijarnos que en las posiciones de la sucesión de triángulos son todas las posiciones pares. Fíjense, este es el segundo elemento de la sucesión. Este es el cuarto, el sexto, el octavo, el décimo y el número 12. Todas las posiciones pares van a corresponder a los triángulos. Entonces vamos a ver que aquí hay un triángulo en la posición 2, en la posición 4 hay 2. Entonces de aquí para acá aumentó 1, hay que sumarle 1, entonces de aquí para acá hay que sumarle también 1, y 2 más 1 nos da 3, entonces aquí debe haber 3 triángulos, vamos a dibujarlos, y aquí ya tenemos esos 3 triángulos, entonces para obtener el siguiente hay que sumarle 1, para obtener el siguiente elemento, sumar 1, y nos damos cuenta que aquí está, 3 más 1 ya está aquí, son 4, entonces para obtener el siguiente elemento de triángulos, hay que sumarle 1, entonces debemos dibujar en esta posición 5 triángulos, vamos a dibujarlos y aquí ya tenemos esos 5 triángulos, entonces para obtener el siguiente también hay que sumarle 1, hay que sumar 1 y aquí debemos tener 6 triángulos, los vamos a dibujar enseguida y aquí ya tenemos esos 6 triángulos dibujados, si se dan cuenta aquí ya hay 6, vamos a ver cuál sería la regla general. Fíjense que este es el primer elemento en la posición número 2, porque son intercaladas, recuerden, en la posición 2 hay triángulo, en la 4, en la 6, en la 8, en la 10, en la 12. La siguiente figura de triángulos va a estar en la posición 14, en la 16, en todas las pares. Y fíjense que en la posición 2 hay un triángulo, en la 4 hay 2, en la 6 hay 3, en la 8 hay 4, en la 10 hay 5, y así sucesivamente. Tal vez ya se dieron cuenta que el número de triángulos, si lo relacionamos con la posición, es la mitad. Posición 2 entre 2 me da 1, ahí hay un triángulo. Posición 4 entre 2 me da 2, ahí hay 2 triángulos, y así sucesivamente. Entonces la regla general de esta sucesión de triángulos va a ser el número de posición entre 2 me va a dar igual al número de triángulos en esa posición. Entonces ya sabemos las reglas generales tanto de los cuadrados como de los triángulos. Hay que recordar eso para responder a lo siguiente. Encierren en un círculo las figuras que forman parte de la sucesión anterior e indiquen qué lugar ocupan. Vamos a contar cada uno de los cuadraditos o de los triángulos y vamos a responder a esta instrucción. Vamos a ver que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aquí hay 21 cuadrados. Aquí nos damos cuenta que esta figura le hace falta esta línea. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11. Aquí vamos a contar el número de cuadrados. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y aquí triángulos hay que contar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver si cumplen como elementos de nuestra serie. Recuerden que los cuadrados estaban en las posiciones impares y en esa posición había ese número de cuadrados. Nos damos cuenta que el 21 es un número impar, así es. Entonces vamos a poner que esta sí pertenece a la sucesión. Como tiene 21 cuadrados, ocupa la posición número 21, ocupa el lugar 21 o posición 21. Vamos a responder aquí. Sí pertenece y ocupa el lugar 21. El 17 también es un número impar. Entonces también pertenece a la sucesión y como tiene 17 cuadraditos ocupa ese número de posición o ese número de lugar como nos lo están manejando aquí, entonces es el lugar 17.
porque la regla general de los cuadrados era que el número de posición es el número de cuadrados que va a haber en esa posición. Ahora vámonos con los triángulos. Los triángulos estaban en las posiciones pares, la 2, la 4, la 6, etc. Y el número de triángulos que había en determinada posición era a la mitad. Dividir el número de posición a la mitad. Entonces, si tiene 11 triángulos, quiere decir que su posición era la 22. Era el lugar 22 entonces. Ya que si dividimos 22 entre 2 nos da el número de triángulos. El 22 es un número par, es una posición par. Entonces vamos a decir que esta también pertenece. Si pertenece a la sucesión anterior. Si esta figura tiene 10 triangulitos, quiere decir que el lugar era el 20. Y el lugar 20 es un número par. En esa posición número 20 que es par hay 10 triángulos. Entonces quiere decir que también pertenece a la sucesión anterior. El ejercicio número 2 dice así: ¿qué elementos faltan en esta sucesión? Dibújenlos sobre las líneas. Nos damos cuenta que es una sucesión similar a la anterior. Tiene triángulos y cuadrados de una manera intercalada. Vamos a ver los triángulos primero. Tiene 1, luego tiene 3. Luego tiene 5, luego tiene 7. Vamos a darnos cuenta que para obtener el elemento actual al anterior hay que sumarle 2, más 2, más 2, más 2. Y también son las posiciones impares. La posición 1, la posición 3, la posición 5, la posición 7. Esta es la 8, aquí deben ir triángulos. Esta es la posición 10, esta es la 11, hay triángulos. Vamos a ver cuántos triángulos hay. Hay 11 también. Esta es la posición 12 y esta es la posición 13. Debe haber triángulos. Entonces nos estamos dando cuenta que es similar a la anterior. En las posiciones impares hay ese número de triángulos. Entonces aquí debe haber 9 triángulos. Esta es la posición número 9, debe haber 9 triángulos. Esta es la posición 11, hay 11 triángulos. Esta es la 13, debe haber 13 triángulos. Enseguida los vamos a dibujar. Vamos a ver ahora la de los cuadrados. Aquí hay un cuadrado. Aquí hay 3, aquí hay 5, aquí debe haber 7 cuadrados, aquí hay 9 cuadrados como ya vimos. Y entonces vamos a ver cuál es la regla general para obtener el siguiente número de cuadrados. De 1 para 3 hay que sumar 2. Vamos a hacerlo con flechas aquí arriba. Más 2, 3 más 2 nos tiene que dar 5, así es. 5 más 2 nos tiene que dar 7. Aquí hay que poner que es más 2, viene de una suma del anterior y nos da 7. El siguiente de cuadrados también se obtuvo de sumar 2 a este 7. 7 más 2 nos da 9. En esta posición también debe haber 2 más que el anterior. Si aquí había 9, aquí debe haber 11 cuadrados. Y ahí ya tenemos resuelta la sucesión. Simplemente vamos a hacer los dibujos para terminar el ejercicio. Y aquí tenemos ya todos los dibujos de la sucesión que nos están mostrando en el ejercicio. Aquí dijimos que debía tener 7 cuadrados, aquí están. Aquí hay 9 triángulos, aquí hay 11 cuadrados y aquí hay 13 triángulos. Vamos a revisar sus reglas generales. Primero vámonos con los triángulos. Los triángulos en cada posición impar, posición 1, posición 3, posición 5, posición 7, posición 9, posición 11... posición 13, en cada posición hay ese número de triángulos. Si estuviéramos en la posición impar número 111, ahí va a haber 111 triángulos. En la 151, que es un número impar, también debe haber 151 triángulos. Y así como nosotros queramos encontrar posiciones. La regla general es, recuerden, el número de posición impar será ese número de triángulos. El de los cuadrados tienen posiciones pares. Esta es la posición número 2, esta es la posición número 4, esta es la 6, esta es la 8, esta es la posición 10, esta es la 12. Se dan cuenta que sus elementos también son impares, pero ¿cómo vamos a encontrar ese número de cuadrados? A la posición par vamos a restar 1. Fíjense, aquí es la posición 2, 2 menos 1 es 1. Esta es la posición 4, ya que es el cuarto elemento. 4 menos 1 es 3. La posición número 6, 6 menos 1, 5 y así sucesivamente. Entonces vamos a responder la última actividad que dice: estas figuras forman parte de la sucesión anterior. Anoten qué lugar ocupan. Lo que debemos saber es el número de figuras que tiene. Vamos a contar. Esta va de 3 en 3. Aquí hay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 y 23. Tiene 23 triángulos. Esta figura tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Nos damos cuenta que sí forman parte de la sucesión porque son números impares. El número de triángulos es igual a la posición.
entonces ocupa el lugar 23, como acabamos de decir, esa es su regla general. Y el de los cuadrados va a ser la posición -1. Por ejemplo, aquí era la posición número 2 y tiene un cuadrado. Esta era la posición número 4 y tiene 3. Entonces, si este tiene 11, quiere decir que la posición es la 12, el lugar 12. Y aquí a la posición le tenemos que restar 1 y nos da el número de cuadrados. Y aquí tenemos 11 cuadrados. Y es así como hemos resuelto el desafío matemático número 8.